bueno, para conversar sobre este importante tema el día de hoy me encuentro acompañado de Carlos Álvarez, quien es consultor ambiental, el ingeniero Carlos Álvarez. Gracias de verdad por estar aquí, Carlos. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, mucho gusto estar nuevamente aquí contigo. Oye, y precisamente, pues sí, cada vez que llegan las lluvias, llega la temporada de calor, de frío, pues vienen de verdad recargadas. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y lo podemos ver tanto en la ciudad como en el resto del país y también en otras partes del mundo. Y muchos expertos, pues, lo achacan al calentamiento global. Pero yo quiero que me expliques, ¿por qué se está calentando la Tierra? ¿Por qué está cambiando el clima? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Qué bueno que hablas del clima. Mira, el clima es el promedio de las condiciones meteorológicas de 30 años. Por eso yo cuando digo, vamos a dar el clima, no. Vas a dar las condiciones meteorológicas del día de hoy. Así es. ¿No? Cuando tú sumas 30 años de esa estadística y notas que hay un incremento en la temperatura, entonces sí, eso ya sucedió. Sí. Ya tenemos más de 30, ya tenemos casi 40 años, y ya te puedo decir así que el clima del planeta ha subido. Ya llevamos 0.8 o estamos cercanos a 1 grado. Ahora, ¿por qué sucede el calentamiento global? Bueno, la Tierra, el planeta, hace 500 años, pues tenía muy pocos habitantes. Éramos menos. Vamos a decir, no llegaba ni a 200 millones. Hoy somos 7.500 millones de seres humanos y creciendo. Y consumimos energía eléctrica que se genera quemando combustibles fósiles, nos transportamos en puros equipos automotores que queman combustible fósil y toda esa combustión genera CO2, que es el gas que se ha tomado como referencia, que ahora le llamamos gas de efecto invernadero. También tenemos el metano, que es resulta de la biodegradación de la materia orgánica, sí, de las heces fecales, y también tenemos otros que se llaman óxidos de nitrógeno, que se dan en los procesos industriales o en la aplicación de fertilizantes químicos al suelo. Y otros gases industriales. Pero vamos a hablar del CO2. Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos, vamos a decir, ya 200 años, ya cuando viene la industrialización del planeta, el transporte, el crecimiento, hemos generado más CO2. Y ese CO2 queda atrapado en la atmósfera. Entonces, cuando vienen los rayos del sol, penetran, pero rebotan, había una refracción natural, pero ahora cuando rebotan quedan atrapados por estos gases. Es por eso que le decimos invernadero, exacto, ¿no? Entonces, claro. ¿qué pasa? Y aparte hay que sumar que estamos perdiendo ya en los polos, en la Antártida, esa superficie blanca de los icebergs, de ese hielo, sí, y al derretirse y caer en el mar, entonces la radiación del sol ya no rebota. También nos ayudaba a reflejar ese hielo, pero ahora como lo estamos quitando, entonces ahora ese calor se va a absorber. Estamos calentando el planeta. Ahora bien, es que también hace mucho frío, es correcto. El ciclo del agua ya lo modificamos. Las famosas estaciones aquellas de primavera, verano, otoño, invierno, como que ya no. Son muy relativas. Ya este 21 de marzo estaba haciendo frío. Sí. El día que entró, cuando hace 50 años, tú estás joven, pero yo te puedo decir que hace 50 años, el día 21 de marzo era un calor. Sí, era la primavera, así ¿no? es, pero ahora ya no. Y ahora puede llover cualquier día, en cualquier estación, mucho, o sequías prolongadas como en Coahuila, Sonora, Chihuahua. Hay lugares que tienen 22 años que no no llueve. Así es. Entonces hay una sequía tremenda. Entonces, y esto afecta a plantas, animales y al ser humano, evidentemente. Estamos hablando entonces que este calentamiento global que dislocó el clima del planeta, ¿por cuál? Por la actividad humana, por toda esta actividad industrial. Claro. Ahora bien, todos los días quitamos árboles y ya se nos olvidó que la fotosíntesis de la corteza vegetal es captura de CO2 y nos regala oxígeno. Pero como nosotros crecemos todos los días, las zonas urbanas, derribamos árboles para crecer urbana o industrialmente, pues cada día tenemos menos captura natural de CO2. Hay que tener muy en cuenta pues todo este tipo de información porque nos estamos acabando el planeta y aquí vivimos. Así es. Ingeniero, gracias, no, de verdad. Al contrario.